No te muevas, susurró el millonario en la oscuridad. Por favor, necesito amor. Grace se quedó paralizada. Le temblaba la mano sobre la taza de té que sostenía. Se suponía que la mansión estaba vacía a esas horas. Pero allí estaba él, el señor Arthur Blackwell, el hombre más rico de la ciudad, sentado solo en su silla de ruedas junto al ventanal, con lágrimas rodando por sus arrugadas mejillas. Así comienza nuestra historia. No con una fiesta ni una sonrisa, sino con un susurro secreto en una casa que había olvidado cómo reír. La mansión de Arthur se alzaba en la colina más alta del pueblo. Tenía 72 habitaciones, 3 piscinas y candelabros que brillaban como estrellas congeladas. Todo el que la veía decía, el hombre que vive allí debe de ser la persona más feliz del mundo. Se equivocaban. Arthur recorría los largos pasillos cada día, rodeado de cuadros valorados en millones de dólares y muebles cubiertos de oro. Pero nada de eso le hacía sonreír. Su silla de ruedas chirriaba sobre el suelo de mármol. Chirrido, 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 el único sonido en la enorme y vacía casa. Había sido un hombre poderoso que construía empresas y contaba dinero en edificios que parecían tocar el cielo. Tenía sirvientes que le traían todo lo que pedía. Tenía médicos que lo revisaban cada semana. Lo tenía todo, excepto una cosa. A nadie le importaba Arthur de verdad. No de verdad. No de la manera que realmente importa. Sus hijos lo visitaban 2 veces al año, siempre con prisa, siempre mirando el reloj. Sus viejos amigos solo llamaban cuando necesitaban dinero. Los sirvientes cumplían con su trabajo y desaparecían como fantasmas. Por las noches, Arthur se sentaba junto a la ventana y observaba las luces de la ciudad abajo, sintiéndose el hombre más solo del mundo. ¿De qué sirve todo este oro?, susurraba la oscuridad, si nadie me ve. Entonces, una mañana gris de octubre, todo cambió. El mayordomo principal, el señor Finch, trajo una nueva doncella a la mansión. Se llamaba Grace y tenía solo 23 años. Vestía un sencillo vestido negro y un delantal blanco. Sus zapatos eran viejos y habían sido remendados muchas veces con pegamento e hilo. Pero cuando Arthur la miró a los ojos, algo en su interior despertó tras años de letargo. Grace tenía unos ojos que comprendían la tristeza. Eran marrones y cálidos, como la miel al sol. Cuando miró a Arthur, no vio a un hombre rico en silla de ruedas. Vio una persona, un ser humano que sufría. «Buenos días, señor», dijo en voz baja e inclinó la cabeza con respeto. Arthur no pudo hablar. Solo asintió. Grace venía de un pequeño pueblo donde su familia cultivaba verduras y criaba gallinas. Su padre había muerto hacía 2 años, dejando deudas que habían hundido su pequeña granja. Su madre estaba enferma. Su hermano menor necesitaba ir a la escuela. Así que Grace llegó a la ciudad y aceptó el único trabajo que encontró: limpiar la mansión de un millonario a que nunca había visto. Esperaba que fuera cruel. Ella esperaba que le gritara, la señalara y la tratara como si fuera invisible. Pero Arthur era diferente. Cada mañana, Grace le llevaba el té al estudio de Arthur a las 8 en punto. Aprendió que le gustaban 2 terrones de azúcar y una rodaja de limón. Notó que su manta favorita tenía un pequeño desgarro, así que la arregló sin que se lo pidiera. Cuando limpiaba el polvo de los libros en sus estantes, tenía cuidado de no mover sus gafas de lectura. Pequeños detalles. The tall as silenciosos. Pero Arthur se fijaba en cada uno de ellos. Un día, Grace estaba limpiando la biblioteca cuando empezó a tararear una canción. Era una vieja melodía que su madre solía cantar mientras cocinaba. No se dio cuenta de que Arthur había entrado en la habitación con su silla de ruedas. Se sentó allí, completamente quieto, escuchando. Cuando Grace se giró y lo vio, se quedó sin aliento. «Lo siento mucho, señor. No quería hacer ruido». «No», dijo Arthur rápidamente. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado para expresar alegría en mucho tiempo. «No pears. Esa canción me recuerda a casa». Grace lo miró sorprendida. «¿Conoce esta canción, señor?» «Mi madre solía tararearla», dijo en voz baja. Antes de que todo girara en torno al dinero y los negocios. Antes de que olvidara lo que de verdad importaba. Por primera vez en 15 años, Arthur sonrió. Grace le devolvió la sonrisa. Y en ese instante, algo invisible poderoso conectó sus corazones, como un puente entre 2 islas solitarias. Las semanas transcurrieron como las páginas de un libro encantador. Grace aportó mucho más que té a las mañanas de Arthur. Le sacaba risas contándole historias de su gallo torpe.
Le traía paz leyéndole el periódico con su voz tranquila. Iluminaba rincones de la mansión que habían permanecido oscuros durante demasiado tiempo. Arthur empezó a cambiar. Le preguntaba a Grace cómo le había ido el día. Quería saber de su familia, de sus sueños, de sus comidas favoritas. Empezó a ver el mundo a través de sus ojos. Un mundo donde un amanecer perfecto valía más que un anillo de diamantes, donde compartir el pan con un ser querido era el mayor banquete. Los demás sirvientes lo notaron. ¿Por qué le sonríe el señor Blackwell?, susurró la cocinera. ¿Por qué pregunta por Grace en vez de por alguno de nosotros?, murmuró el jardinero. Pero no lo entendían. La tormenta llegó un jueves por la noche. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión como 1000 dedos furiosos. Los truenos sacudían las lámparas de araña. Los relámpagos partían el cielo en pedazos de fuego blanco. Grace estaba terminando sus quehaceres nocturnos cuando oyó un estruendo proveniente de la habitación de Arthur. Sintió un vuelco en el corazón. Dejó caer el paño de limpieza y corrió por el pasillo de mármol, sus pasos resonando como tambores. «¡Señor Arthur!», gritó. Empujó la pesada puerta de madera y se quedó sin aliento. Arthur se había caído de su silla de ruedas. Estaba tendido en el suelo junto a su cama, con el rostro contraído por el dolor y la vergüenza. Los libros se habían desplomado de su mesita de noche, esparcidos a su alrededor como pájaros heridos. «No me mire», dijo con la voz quebrada. «Por favor, llame al señor Finch. Que me ayude». Pero Grace no llamó a nadie. Corrió a su lado y se arrodilló en el frío suelo. «Estoy aquí», susurró. «Déjeme ayudarle». «No», dijo Arthur, apartando la mirada. Lágrimas calientes le corrían por las mejillas. «No quiero que me veas así. Débil, roto, indefenso». Grace le tocó suavemente el hombro. «Señor Arthur, no está roto. Es humano. Y los humanos a veces necesitan ayuda». Con movimientos cuidadosos y una fuerza sorprendente, Grace ayudó a Arthur a volver a su silla de ruedas. Le acomodó la manta, recogió los libros que se le habían caído y le trajo agua. Durante todo ese tiempo, Arthur no pudo dejar de llorar, no de dolor, sino de vergüenza y de algo más profundo. Cuando terminó, Grace no se fue. Acercó una silla y se sentó junto a él. Afuera, la tormenta rugía con fuerza. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó Arthur, secándose los ojos con manos temblorosas. «Porque necesitas a alguien», dijo Grace simplemente. «Y no te dejaré solo». Fue entonces cuando el corazón de Arthur finalmente se rindió. Todos los muros que había construido a su alrededor, muros de orgullo, dinero y miedo, se derrumbaron como castillos de arena bajo la lluvia. Miró a Grace entre lágrimas, y las palabras que había guardado durante semanas brotaron de él. «Necesito amor, Grace», susurró. Su voz era cruda y sincera. «No alguien que trabaje para mí, no alguien que me tema, no alguien que quiera mi dinero. Necesito a alguien a quien le importe si estoy triste o feliz, alguien que note mi dolor, alguien que me vea como algo más que un hombre rico en silla de ruedas». Extendió la mano y la tomó. Sus dedos estaban viejos y manchados por la edad, pero su agarre era suave. «No te muevas», dijo con urgencia. «Por favor, no me dejes solo esta noche. He estado solo tanto tiempo. Grace, tanto tiempo». Grace sintió que las lágrimas también se le acumulaban en las mejillas. Nunca había oído a nadie sonar tan destrozado, tan desesperado, tan real. Este no era el millonario a que todos temían y respetaban. Ese era solo Arthur, un hombre que había olvidado cómo ser amado. «No me voy a ninguna parte», prometió ella, apretándole la mano. Se sentaron juntos en la habitación iluminada por velas mientras la tormenta rugía afuera. Grace le contó historias de su infancia, de perseguir luciérnagas en verano y hacer ángeles de nieve en invierno. Arthur escuchaba como si cada palabra fuera un regalo precioso. Le habló del niño que solía ser, antes de que el dinero lo cambiara todo, antes de que olvidara cómo reír. Y en algún momento entre la medianoche y el amanecer, algo hermoso e imposible sucedió. Se enamoraron. No del amor ruidoso y dramático de las películas, no del que viene con cenas elegantes y regalos caros, sino del amor silencioso y verdadero que crece cuando dos almas solitarias finalmente se encuentran en la oscuridad. Pero las historias de amor nunca son sencillas, especialmente cuando el mundo observa. Al amanecer, los susurros se extendían por la mansión como arañas. «¿Oíste?». Grace estuvo en su habitación toda la noche. El amo se comporta de forma extraña. Sonríe demasiado cuando ella está cerca.
Esto no es apropiado. Una criada y un millonario va contra las normas. 3 días después, el señor Finch, el mayordomo principal, llamó a la puerta del despacho de Arthur. Su rostro reflejaba preocupación y desaprobación. Señor, debo hablar con usted sobre Grace, dijo con rigidez. Arthur apretó la mandíbula. ¿Qué pasa con ella? El personal está preocupado. Hay rumores. Se dicen cosas inapropiadas sobre su amistad con la criada. Da una mala imagen de esta casa, señor. ¿Amistad? La voz de Arthur se elevó. ¿Es eso lo que asusta a todos? ¿Que haya encontrado una amiga? Señor, ella es una sirvienta. Usted es Arthur Blackwell. Hay límites que no se deben cruzar. Límites que deben respetarse. Arthur golpeó el escritorio con la mano. ¿Límites? He estado atrapado tras límites toda mi vida. Los límites me mantuvieron solo en esta prisión gigante, mientras el mundo me llamaba exitoso. Los límites me hicieron rico y miserable. Estoy harto de los límites, Finch. Estoy harto de estar solo. El señor Finch retrocedió, conmocionado. Nunca había visto a Arthur perder el control de esa manera. Lo siento, señor, pero estoy pensando en su reputación. La gente lo juzgará. Dirán cosas terribles. Que hablen, dijo Arthur en voz baja. Por primera vez en 30 años, me siento vivo. Grayson. Arthur se convirtió en un hombre poseído. Durante 3 semanas, buscó a Grace como un detective tras un tesoro. Envió gente a cada pueblo en un radio de 300 kilómetros. Hizo llamadas telefónicas. Miró mapas hasta que le dolieron los ojos. Se negó a comer. Se negó a dormir. Señor, debe descansar, suplicó el señor Finch. Se está enfermando. No puedo descansar, dijo Arthur con voz hueca. No hasta que la encuentre. La mansión parecía una tumba. Cada habitación susurraba el nombre de Grace. Cada rincón guardaba un recuerdo que le atravesaba el corazón. La taza de té que ella usaba permanecía intacta sobre su escritorio. La biblioteca donde ella tarareaba se sentía fría y muerta. El dinero no podía comprar lo que Arthur más necesitaba. Sus millones de dólares no significaban nada cuando la persona que lo hacía sentir vivo ya no estaba. Entonces, una lluviosa mañana de martes, llegó una carta. Las manos de Arthur temblaron al abrir el sobre. Dentro había una sola hoja de papel con una dirección escrita con la letra de Grace. Pueblo de Willowbrook. 42 Riverside Lane. Sin mensaje. Sin explicación. Solo una dirección. Arthur no perdió ni un segundo. Preparen el coche, ordenó. Nos vamos ya. Los ojos del señor Finch se abrieron de par en par. Señor, son 4 horas de viaje, y usted no está bien. Me da igual que sean 4 días, dijo Arthur con firmeza. Voy a encontrarla. El pueblo de Willowbrook no se parecía en nada a la ciudad. No había rascacielos ni coches de lujo. Solo casitas con jardines floridos, caminos de tierra, gallinas picoteando en los patios y niños jugando con juguetes caseros. El coche caro de Arthur desentonaba por completo, como un anillo de diamantes en un huerto. Cuando llegaron al número 42 de Riverside Lane, a Arthur casi le da un vuelco el corazón. Era una casita diminuta con una valla torcida y un tejado que necesitaba reparación. Flores silvestres crecían por todas partes, y un pequeño huerto se extendía a un lado. «Espera aquí», le dijo Arthur a su conductor. Avanzó con su silla de ruedas por el camino lleno de baches. Cada piedra y cada hoyo dificultaban el trayecto, pero no se detuvo. No podía detenerse, no estando tan cerca. Llamó a la puerta de madera. Silencio. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, Grace. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Señor Arthur?» Se veía diferente con su ropa de aldeana, un sencillo vestido de algodón y los pies descalzos. Llevaba el cabello recogido con una cinta. Estaba más delgada que antes y tenía ojeras por la preocupación y las noches sin dormir. Pero para Arthur nunca la había visto más hermosa. «Grace», susurró. «Te encontré». Por un momento, se quedaron mirándose fijamente. Entonces Grace rompió a llorar, sollozos profundos y entrecortados que sacudieron todo su cuerpo. «No debería estar aquí», sollozó. «Deberías estar en tu mansión, viviendo tu vida. Me fui para que fueras libre». «¿Libra?» La voz de Arthur se quebró. «Me estaba muriendo sin ti, Grace. Cada día era una tortura.
Cada respiración dolía. ¿No lo entiendes? No me liberaste alert. Te llevaste mi corazón contigo. Le tomó la mano y, esta vez, ella no la retiró. No necesito una mansión, dijo Arthur, mientras sus propias lágrimas caían libremente. No necesito sirvientes, ni candelabros de oro, ni 72 habitaciones. Te necesito a ti, solo a ti. Eso es todo lo que siempre he necesitado. Grace cayó de rodillas junto a su silla de ruedas y se cubrió el rostro con las manos. Pero no soy nadie, Arthur. No tengo nada que ofrecerte. Ni dinero, ni estatus, ni una educación privilegiada. Me ofreciste amor, susurró Arthur. Me viste cuando era invisible. Te importé cuando nadie más lo hizo. Me hice sentir humano de nuevo. Eso vale más que todo el oro del mundo. Pulgar hacia arriba si esta historia te conmueve. Compártela con alguien que necesite escucharla. Two Hearts. Grace lo miró, con el rostro bañado en lágrimas. ¿Qué vamos a hacer? El mundo no nos aceptará. Tu familia, tus amigos, todos dirán que esto está mal. Entonces, que lo digan, dijo Arthur con firmeza. He pasado toda mi vida pendiente de la opinión ajena, haciendo lo que se esperaba de mí, siendo quien querían que fuera. Y eso me convirtió en el hombre más solitario del mundo. Se acabó, Grace. Se acabó fingir que el dinero importa más que el amor. Le acarició el rostro con suavidad entre sus manos viejas y arrugadas. ¿Me dejarás quedarme aquí contigo?, preguntó. ¿En esta casita con la cerca torcida y las flores silvestres? ¿Me enseñarás a vivir una vida sencilla? ¿A ser feliz con lo justo y necesario en lugar de con demasiado? Los ojos de Grace escrutaron su rostro. ¿Estás seguro? ¿Lo dejarías todo por esto? ¿Por mí? Ya lo perdí todo cuando te fuiste, dijo Arthur en voz baja. Ahora intento recuperarlo. Grace lo abrazó con fuerza y susurró. Sí, 1000 veces sí. Y allí mismo, en el umbral de aquella humilde cabaña, dos corazones que el mundo decía que jamás deberían encontrarse se unieron. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Arthur. Se mudó de su mansión a la cabaña de Grace. Vendió la mayor parte de sus pertenencias y donó el dinero a quienes lo necesitaban. Hospitales, escuelas, orfanatos, familias que luchaban por sobrevivir. Se quedó con lo justo para cuidar de la madre enferma de Grace y enviar a su hermano pequeño a una buena escuela. El resto lo dejó ir, como quien libera pájaros de una jaula. La vida en la cabaña era sencilla. Grace cocinaba en una pequeña estufa. Arthur aprendió a ayudar con los platos, incluso desde su silla de ruedas. Cultivaban tomates y zanahorias en el jardín. Se sentaban en el porche por las tardes y observaban a las luciérnagas danzar en la oscuridad, sin sirvientes, sin suelos de mármol, sin candelabros dorados. Solo amor. ¿Eres feliz?, le preguntó Grace una tarde al atardecer, mientras compartían una taza de té en el porche. Arthur la miró fijamente, y le dedicó la sonrisa más sincera de su vida. Nunca he sido más feliz, dijo. Esta casita, esta vida, tú, este es mi verdadero tesoro. Todo lo demás era ruido. Grace apoyó la cabeza en su hombro. Gracias por encontrarme. Gracias a ti por dejarme, susurró Arthur. Burbuja de diálogo. Deja un comentario si crees que el amor verdadero es más fuerte que el dinero. Y no olvides suscribirte para leer más historias bonitas. Bell. Pero todas las historias tienen un final, y la vida es bella y frágil a la vez. 2 años después, la salud de Arthur empezó a deteriorarse. Los médicos dijeron que su corazón estaba debilitado. Había vivido una larga vida y su cuerpo estaba listo para descansar. Grace nunca se separó de él. Le tomó la mano en cada día difícil. Le cantaba las canciones que su madre le había enseñado. Le recordaba cada mañana que era amado. En una tranquila mañana de primavera, con los pájaros cantando fuera de la ventana de la cabaña y la cálida luz del sol entrando por el cristal, Arthur abrió los ojos por última vez. Grace estaba allí, como siempre, sosteniendo su mano. Grace, susurró, con voz débil pero serena. Estoy aquí, dijo ella, con lágrimas rodando por sus mejillas. Estoy aquí. Gracias, murmuró Arthur. Gracias por enseñarme lo que significa el verdadero amor. Gracias por darme un hogar. No en una mansión, sino en tu corazón. Le apretó la mano suavemente. Fui el hombre más rico del mundo, dijo, no por el dinero, sino porque me amaste. Esas fueron sus últimas palabras. Arthur Blackwell murió con una sonrisa en el rostro y el nombre de Grace en sus labios.
Grace lo enterró en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un árbol donde crecían flores silvestres. Su lápida era sencilla, sin palabras rebuscadas ni adornos dorados. Simplemente, Arthur Blackwell aprendió que el amor es la mayor riqueza. Cada día, Grace visitaba su tumba. Le llevaba flores frescas y le contaba sobre su día. Le hablaba de la graduación de su hermano. Le contaba sobre la mejoría de su madre. Le hablaba del fondo de becas que había creado antes de morir, para ayudar a niños pobres a recibir una educación. Seguimos cambiando vidas, lo susurraba al viento. Incluso ahora, estás haciendo del mundo un lugar mejor. La gente del pueblo nunca olvidó a Arthur. Lo recordaban no como un millonario, sino como el hombre que lo dejó todo para seguir a su corazón. Contaron su historia a sus hijos, y sus hijos la contaron a los suyos. La historia de un hombre solitario que encontró el amor en el lugar más inesperado. La historia de una bondadosa criada que le enseñó a un millonario lo que de verdad importa. La historia de dos personas que se eligieron cuando todo el mundo les decía que no debían. Y Grace vivió una vida larga y plena. Nunca volvió a casarse. Cuando le preguntaban por qué, sonreía y decía, ya encontré a mi alma gemela. Un amor verdadero basta para toda una vida. Cuando Grace era muy anciana, con el cabello plateado y unos ojos dulces que habían visto tanto, se sentaba con los niños del pueblo y les contaba la historia de Arthur. Recuerden, les decía, las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar. Amor, bondad, compasión. Esos son los verdaderos tesoros. Una persona que tiene amor es más rica que cualquier millonario. Y los niños escuchaban, con los ojos bien abiertos y en silencio, aprendiendo la lección que Arthur aprendió demasiado tarde, pero justo a tiempo. El hogar no es un lugar. Es una persona que ve tu corazón. El legado, la historia de Arthur nos recuerda que la soledad puede habitar en las casas más grandes. La verdadera riqueza es ser amado por quien eres, no por lo que tienes. La bondad es más fuerte que el oro. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor en lugar del orgullo. Lo más valiente que puedes hacer es dejar que alguien vea tu verdadero ser. Grace y Arthur demostraron que cuando dos corazones son lo suficientemente valientes como para romper las reglas, pueden crear algo hermoso que perdura para siempre. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Suscríbete para leer más historias inspiradoras que nos recuerdan lo que de verdad importa. Comenta abajo, ¿qué te enseñó esta historia sobre el amor? Necesito amor, no te muevas, susurró él. Y ella se quedó. Y eso lo cambió todo. Gracias por leer. Que encuentres tu propia gracia y que tengas el valor de aferrarte a ella cuando la encuentres.